Jung documentó un fenómeno que revela uno de los patrones más profundos en psicología humana. Cuando dejas de explicarte, cuando te retiras de la necesidad compulsiva de justificar, defender y traducir tu realidad en palabras para consumo de otros, algo se vuelve visible que estaba oculto en toda esa explicación: su dependencia. No dependencia de ti específicamente, sino dependencia en validación externa constante para mantener su realidad interna. Esta exploración examina las observaciones de Jung sobre silencio, no silencio estratégico, no la ley del hielo, sino silencio psicológico genuino que emerge después de diferenciación, cuando has hecho el trabajo de sombra necesario para existir en tu propia realidad sin requerir confirmación externa. La explicación se vuelve opcional, en lugar de compulsiva. Sabes lo que es verdad para ti. Y ese saber no necesita ser verbalmente negociado con otros para permanecer válido. Pero para personas aún operando desde participación mística, aún dependientes de input externo constante para regular su caos interno, tu silencio es insoportable. No porque estés reteniendo estratégicamente, sino porque tu silencio remueve el ancla externa que estaban usando para manejar sus proyecciones. Cuando estabas explicando, podían ajustar su interpretación basada en tus palabras. Pero ahora, sin explicación que procesar, se quedan solos con su propia mente. Y su propia mente, sin regulación externa, se revela como pura proyección. Jung observó que el silencio revela dependencia de formas que la explicación nunca podría. Cuando dejas de explicar, la proyección pierde su ancla. Las personas son forzadas a reconocer que lo que pensaban que sabían sobre ti era realmente lo que proyectaban sobre ti. Este reconocimiento raramente sucede conscientemente. Se manifiesta como rabia, como acusaciones de que estás siendo frío o dándoles la ley del hielo, como demandas desesperadas de que te expliques. Exploremos la diferencia fundamental entre silencio estratégico y silencio psicológico genuino. Jung distinguió claramente entre stonewalling, usar silencio como arma para castigar o controlar, y silencio que emerge naturalmente cuando has completado suficiente diferenciación que la explicación constante ya no es necesaria. Stonewalling es reactivo, es silencio con intención de herir, es retención de comunicación como forma de manipulación. La persona que hace stonewalling está hiperconsciente de su silencio y lo está usando para crear efecto específico en el otro. Silencio psicológico genuino, lo que Jung documentó en individuos diferenciados, es completamente diferente. No es estratégico. No está diseñado para castigar. No es retención calculada de palabras. Es simplemente la ausencia de necesidad compulsiva de explicación. Has completado suficiente trabajo de sombra, que tu realidad interna es estable independientemente de si otros la entienden o no. No necesitas validación externa para saber lo que sabes. No requieres que otros confirmen tu experiencia para que sea válida. Tu centro es tuyo. Y ese centro no necesita defensa verbal constante. Esta diferencia es crucial porque personas que aún operan desde participación mística a menudo no pueden distinguir entre estos dos tipos de silencio. Para ellos, cualquier silencio es la ley del hielo. Cualquier falta de explicación es retención hostil. Cualquier negativa a defenderte es agresión pasiva. Porque en su marco, en el marco de participación mística donde todos están constantemente regulando los estados emocionales de todos, silencio solo puede significar una cosa: estás reteniendo deliberadamente lo que deberías estar proporcionando. El input externo que necesitan para manejar su caos interno. Pero Jung observó que esta interpretación de silencio como hostilidad es proyección. Revela su dependencia en validación externa, no tu hostilidad.
Revela su incapacidad de autorregularse sin input constante, no tu frialdad. Revela que su realidad interna es tan inestable que requiere negociación verbal constante con otros para mantenerse coherente. Y cuando retiras tu participación en esa negociación constante, no hostilmente, sino simplemente porque ya no es necesaria para ti, experimentan ese retiro como abandono. Examinemos cómo la explicación funciona como mecanismo a través del cual se mantiene participación mística. En fusión inconsciente, lo que caracteriza la mayoría de las relaciones no diferenciadas, hay negociación verbal constante de realidad. ¿Estás molesto conmigo? No, no estoy molesto. Siento que estás molesto. Te digo que no estoy molesto. Pero mi tono es neutro. No se siente neutro. Esta es participación mística en acción. Ninguna persona confía en su propia lectura de realidad. Ambos requieren confirmación verbal constante. Ambos están constantemente ajustando su experiencia interna, basada en explicación externa. Jung documentó que en esta dinámica, la explicación sirve función crucial. Ancla proyección. Cuando proyectas tu interpretación sobre alguien y ellos explican, tienes algo concreto contra qué ajustar tu proyección. Puedes usar sus palabras para calibrar, para refinar, para mantener la ilusión de que estás percibiendo su realidad en lugar de proyectar la tuya. Pero cuando dejan de explicar, cuando simplemente existen en su propia realidad sin sentir necesidad de traducirla para ti, pierdes ese ancla. Ya no tienes palabras contra qué calibrar tu proyección. Y sin ese ancla externa, tu proyección se revela como lo que es. Tu propia creación mental sin sustancia en realidad externa. Esta revelación es insoportable, porque mientras estaban explicando, podías mantener la ilusión de que estabas respondiendo a ellos, que tu interpretación, tu lectura de su estado, tu comprensión de sus intenciones, todo estaba basado en evidencia real. Sus palabras, su explicación. Pero cuando dejan de explicar y simplemente existen en silencio, ya no puedes sostener esa ilusión. Estás forzado a reconocer que lo que sientes sobre su silencio, si lo interpretas como enojo, como rechazo, como castigo, como frialdad, todo eso viene de ti. Es tu proyección, tu interpretación, tu creación mental. Y Jung observó que la mayoría de las personas, cuando son forzadas a esta confrontación con su propia proyección no anclada, no reconocen lo que está sucediendo. No piensan, estoy proyectando mi interpretación sobre su silencio. Piensan, me están dando la ley del hielo. Me están castigando con su silencio. Se están negando a comunicarse. Porque reconocer que están proyectando requeriría trabajo de sombra. Requeriría integrar que su dependencia en input externo constante es su problema, no el silencio del otro. Seamos específicos sobre lo que sucede psicológicamente cuando retiras la explicación constante. Imagina que has estado en relación caracterizada por participación mística. Cada desacuerdo, cada malentendido, cada momento de tensión ha sido seguido por explicación extensa. Déjame explicar lo que quise decir. No, déjame explicar mi perspectiva. Creo que no me estás entendiendo. Déjame explicar de nuevo. Horas, días, años de explicación constante. Y esta explicación se sentía necesaria. Se sentía como comunicación, como trabajo en la relación, como asegurar comprensión mutua. Pero Jung documentó que toda esa explicación estaba realmente sirviendo función diferente. Estaba manteniendo fusión. Estaba proporcionando el input externo constante que ambas personas estaban usando para regular sus estados internos. Mientras estabas explicando, estaban procesando tus palabras, ajustando su comprensión, recalibrando su interpretación.
Y este proceso les daba algo que hacer con su ansiedad, su incertidumbre, su caos interno. La explicación constante era el mecanismo a través del cual evitaban tener que autorregularse. Ahora has diferenciado. Has hecho trabajo de sombra suficiente que tu realidad interna es estable independientemente de si otros la entienden. Ya no sientes necesidad compulsiva de explicar, justificar, defender tu experiencia. Simplemente existes en tu verdad. Y cuando surge malentendido, cuando hay tensión, cuando están claramente proyectando interpretación sobre ti, no saltas a explicar. No te sientes compulsivamente impulsado a corregir su proyección. Simplemente permaneces en tu realidad, silencioso, centrado, sabiendo lo que sabes sin necesitar que ellos lo confirmen. Y este simple silencio, crea crisis. Porque sin tu explicación, se quedan solos con su proyección, y su proyección, sin palabras tuyas contra qué anclarla, comienza a intensificarse. ¿Por qué no me estás hablando? ¿Estás enojado? ¿Me estás castigando? ¿Qué hice? Y cuanto más silencioso permaneces, no hostilmente, simplemente existiendo en tu realidad, más escalación hay. Porque tu silencio está revelando algo que habían estado evitando toda su vida. Que su estado interno es su responsabilidad. Que su interpretación de tu silencio viene de ellos, no de ti. Que toda la explicación que estabas proporcionando estaba sirviendo como regulación externa que les permitía evitar regularse a sí mismos. Jung observó que esta escalada en respuesta a silencio genuino es enteramente predecible. No es sobre ti. No es sobre tu silencio. Es sobre lo que tu silencio hace visible. Su dependencia. Su incapacidad de existir en su propia realidad sin input externo constante. Su necesidad de que otros expliquen, justifiquen, proporcionen palabras que pueden procesar para evitar confrontación con su propio caos interno no regulado. Examinemos por qué las personas experimentan silencio genuino como castigo o abandono. Jung documentó que en participación mística, explicación constante se siente como amor, se siente como cuidado, se siente como estar ahí el uno para el otro. Hablemos de esto. Ayúdame a entender. Explícame qué estás sintiendo. Esta negociación verbal constante crea sensación de conexión. Ambas personas están participando activamente en mantener realidad compartida. Ambas están contribuyendo palabras, explicaciones, justificaciones que mantienen la fusión intacta. Cuando una persona se diferencia y ya no participa en esta negociación constante, la otra persona experimenta ese retiro como pérdida masiva, porque en el viejo marco, tu voluntad de explicar constantemente era evidencia de que te importaba. Tu participación en regulación verbal constante era prueba de que estabas involucrado, comprometido, presente, pero ahora estás silencioso. Ahora simplemente existes en tu realidad sin sentir necesidad de traducirla constantemente para ellos. Y en su marco, en el marco donde amor requiere fusión, tu silencio solo puede significar una cosa: dejaste de amar. Pero Jung reformularía esto enteramente. Tu silencio no significa que dejaste de amar, significa que dejaste de fusionarte. Tu falta de explicación constante no significa que no te importa, significa que completaste diferenciación suficiente, que tu cuidado ya no requiere sacrificio de tu realidad. Puedes amar sin perderte. Puedes estar presente sin necesitar validar constantemente tu presencia a través de explicación. Puedes cuidar profundamente sin sentir necesidad compulsiva de traducir cada aspecto de tu experiencia interna en palabras para consumo de otros. Pero para alguien que solo ha conocido amor como fusión, esta distinción no computa. Amor sin explicación constante no tiene sentido. Cuidado sin negociación verbal continua
Se siente como ausencia de cuidado. Presencia sin participación en regulación externa se siente como abandono. Y entonces interpretan tu silencio, tu simple existencia en tu propia realidad, como prueba de que te volviste frío, distante, que dejaste de amar. Jung observó que esta interpretación es proyección. Tu silencio no es frío, es conciencia. Tu falta de explicación no es distancia, es diferenciación. Tu negativa a participar en regulación verbal constante no es abandono, es soberanía psicológica. Pero reconocer esto requeriría que ellos diferenciaran. Requeriría reconocer que amor puede existir sin fusión. Que cuidado no requiere sacrificio constante de realidad individual. Que presencia genuina no necesita validación verbal continua. Exploremos cómo silencio fuerza a otros a confrontar su propia proyección no diluida. Cuando estabas explicando, tu explicación proporcionaba sustancia a su proyección. Si proyectaban que estabas enojado y explicabas que no lo estabas, podían procesar tu explicación, ajustar su proyección, recalibrar. Oh, no está enojado, solo está cansado. La proyección continúa. Ahora estás cansado en lugar de enojado. Pero tu explicación les dio algo que procesar, algo externo en que enfocarse, algo que pueden usar para evitar reconocer que toda la interpretación viene de ellos. Pero cuando dejas de explicar, cuando simplemente permaneces silencioso, no hay nada externo que procesar. Proyectan que estás enojado, pero no confirmas ni niegas. Solo existen en tu realidad, silencioso, y ahora se quedan solos con su proyección. Creo que está enojado, pero sin tu explicación no pueden ajustar, no pueden recalibrar, solo pueden sentarse con su propia interpretación. Y cuanto más tiempo permaneces silencioso, más claro se vuelve que la interpretación es suya, no basada en evidencia externa, no confirmada por tus palabras, solo su creación mental. Jung documentó que esta confrontación con proyección no anclada es lo que crea la acusación de la ley del hielo, porque reconocer que están proyectando, que toda su interpretación de tu silencio viene de su propia mente, no de tu realidad, sería insoportable. Requeriría trabajo de sombra, requeriría integrar su dependencia en input externo, requeriría aceptar que su estado interno es su responsabilidad, no algo que puedes manejar por ellos a través de explicación constante. Entonces, en lugar de reconocer su proyección, la externalizan. Te acusan de darles la ley del hielo, de castigarlos con silencio, de retener comunicación hostilmente. Porque si tu silencio es hostil, si es la ley del hielo, si es castigo deliberado, entonces el problema es tu comportamiento. Es algo que estás haciendo a ellos, y pueden enfocarse en eso en lugar de en su propia proyección. Pueden hacer tu silencio el problema, en lugar de reconocer su dependencia en tu explicación como el problema real. Pero Jung observó que tu silencio genuino no es hostil, no es castigo, no es la ley del hielo. Es simplemente la ausencia de participación compulsiva en su necesidad de regulación externa. Y su acusación, que estás siendo hostil, castigándolos, reteniendo. Esa acusación revela todo sobre su relación con silencio y nada sobre el tuyo. Seamos específicos sobre la dependencia en input externo para manejar caos interno. Jung documentó que personas que no han hecho trabajo de sombra suficiente a menudo tienen realidad interna extremadamente inestable. Su sentido de sí mismos cambia, basado en cómo otros los ven. Su comprensión de situaciones cambia basada en cómo otros interpretan esas situaciones. Su regulación emocional depende de input externo constante. No pueden autocalmarse, no pueden autovalidarse,
No pueden existir en su propia realidad sin confirmación externa constante de que su realidad es válida. Esta dependencia en regulación externa se manifiesta como necesidad de explicación constante. Necesitan que expliques porque tu explicación les da algo que procesar, algo externo en que enfocarse, algo que pueden usar para calibrar su estado interno. Sin tu explicación, se quedan solos con su propio caos interno. Y su caos interno, sin gestión externa, es insoportable. Es desorientador. Es como flotar en espacio sin puntos de referencia. Cuando estabas explicando constantemente, estabas proporcionando esos puntos de referencia. Esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que quise decir. Esto es mi perspectiva. Y podían usar tus palabras para orientarse, para saber cómo sentirse, para saber cómo interpretar, para saber si su estado interno era apropiado o necesitaba ajuste. Toda tu explicación estaba sirviendo como sistema de gestión externa para su caos interno. Pero ahora estás silencioso. Ahora no hay explicación que procesar. No hay palabras que usar para orientación. No hay input externo contra qué calibrar. Y de repente están solos con su caos interno sin gestión. Y ese caos, sin tu explicación para anclar, para procesar, para usar como referencia, se intensifica, se vuelve abrumador, se vuelve insoportable. Y en lugar de reconocer que este caos es suyo, que su incapacidad de autorregularse es el problema, proyectan. Tu silencio se vuelve el problema. Tu falta de explicación se vuelve hostilidad. Tu negativa a proporcionar input externo constante se vuelve abandono. Jung observó que esta proyección, convertir tu silencio en el problema, es mecanismo de evitación. Les permite evitar confrontación con su propia dependencia. Les permite evitar trabajo de sombra que revelaría que su necesidad de input externo constante es su material no integrado. Les permite mantener ilusión de que el problema es tu comportamiento, en lugar de su incapacidad de existir en su propia realidad, sin validación externa constante. Examinemos por qué acusaciones sobre tu silencio son siempre confesiones sobre su relación con silencio. Jung documentó que proyección siempre revela al proyector. Cuando alguien te acusa de darles la ley del hielo, están revelando que esa es su relación con silencio, que para ellos, silencio es arma, es castigo, es retención hostil, porque esa es la única forma en que pueden concebir silencio, como algo que se hace a otros para crear efecto. Pero tu silencio genuino no es arma, no está diseñado para crear efecto en ellos, no es retención calculada. Es simplemente tu estado natural después de diferenciación. No sientes necesidad compulsiva de explicar, porque tu realidad es estable sin explicación. No saltas a defenderte porque tu centro no requiere defensa. No traduces constantemente tu experiencia interna en palabras porque tu experiencia interna es válida sin traducción. Esta diferencia entre silencio como arma, su marco, y silencio como estado natural, tu realidad, es lo que crea todo el conflicto. Ellos no pueden concebir silencio que no sea estratégico, que no sea diseñado para herir, que no sea retención deliberada. Porque en su experiencia, en su marco de participación mística, silencio solo ha sido una cosa: ausencia de regulación externa que necesitan. Y esa ausencia siempre se ha sentido como abandono, como castigo, como hostilidad. Entonces, cuando encuentran tu silencio genuino, silencio que no es sobre ellos en absoluto, silencio que es simplemente tu existencia en tu propia realidad, lo interpretan a través de su marco. Lo experimentan como la ley del hielo, como castigo, como retención hostil, y te acusan de darles algo que en realidad no estás dando,
Estás simplemente siendo, existiendo. Pero en su marco, tu simple existencia sin explicación constante solo puede ser hostilidad deliberada. Jung observó que cuando permaneces silencioso sobre tu silencio, cuando no explicas por qué no estás explicando, cuando no defiendes tu silencio, cuando no justificas tu falta de justificación, alcanzas el nivel más profundo de soberanía psicológica. Porque explicar tu silencio sería participar en el marco que tu silencio está revelando como innecesario. Sería validar su premisa de que silencio requiere explicación, que tu existencia en tu propia realidad necesita justificación, que tu falta de participación en su necesidad de regulación externa es algo que debes defender. Pero Jung documentó que silencio genuino no se defiende. Silencio diferenciado no explica por qué no explica. Simplemente existe y permanece firme en su propia realidad, independientemente de cómo otros interpreten ese silencio. Esto es soberanía psicológica completa. No necesitar que otros entiendan tu silencio para que tu silencio sea válido. No requerir que validen tu falta de explicación para que permanezcas sin explicación. No sentir necesidad compulsiva de justificar tu existencia en tu propia realidad. Y este nivel de soberanía, esta capacidad de permanecer silencioso incluso sobre tu silencio, es lo que finalmente completa la revelación de su dependencia. Porque ahora no solo has retirado la explicación, has retirado la explicación sobre la explicación. No hay palabras en absoluto que puedan usar para anclar su proyección. No hay justificación que puedan procesar. No hay defensa que puedan debatir. Solo tu simple existencia en tu realidad. Silencioso, centrado, soberano. Y enfrentados con esta soberanía completa, con silencio que no se explica, no se defiende, no se justifica, tienen punto de elección. Jung documentó que este es el momento donde o comienzan su propio trabajo de sombra o transfieren su dependencia a alguien más. Porque tu silencio ha hecho imposible continuar proyectando en ti de la forma en que estaban acostumbrados. Sin explicación que procesar, sin defensa que debatir, sin justificación que analizar, no hay nada en que anclar su proyección. Algunas personas cuando llegan a este punto, comienzan a preguntarse, ¿por qué necesito que expliquen constantemente? ¿Por qué su silencio me perturba tanto? ¿Por qué no puedo existir en mi propia realidad sin input externo constante? Estas preguntas marcan comienzo de trabajo de sombra. Comienzo de reconocer que su dependencia en tu explicación era su dependencia, no tu responsabilidad. Comienzo de integrar que su caos interno es suyo para manejar, no tuyo para regular a través de palabras constantes. Pero Jung observó que esta transformación es rara. Más comúnmente, personas que no pueden anclar su proyección en tu silencio, simplemente encuentran a alguien más. Alguien que aún opera desde participación mística. Alguien que aún siente necesidad compulsiva de explicar. Alguien que aún proporcionará el input externo constante que necesitan para manejar su caos interno. Y transfieren toda su dependencia a esa nueva persona, repitiendo patrón entero con alguien que aún está disponible para fusión. Y tú, la persona cuyo silencio reveló su dependencia, te quedas con elección. Puedes lamentar que no pudieron hacer su trabajo de sombra. Puedes sentir culpa por no haber explicado, no haber proporcionado las palabras que necesitaban. Puedes cuestionarte. ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haber explicado más? ¿Mi silencio fue realmente hostil? Pero Jung documentó que estos cuestionamientos, estas dudas sobre tu silencio, son última trampa de participación mística. Porque tu silencio no fue hostil, no fue la ley del hielo, no fue castigo,
Fue simplemente tu existencia en tu propia realidad después de diferenciación. Y dudar de ese silencio, sentir que necesitas justificarlo, preguntarte si deberías haber explicado más. Todo eso es regreso a dependencia en validación externa. Es hacer tu silencio contingente a su comprensión. Es requerir que vean que no eras hostil antes de poder permanecer en tu silencio sin culpa. Pero silencio genuino, observó Jung, existe independientemente de cómo otros lo interpreten. Tu falta de explicación es válida, ya sea que entiendan que no es hostil o no. Tu existencia en tu propia realidad no requiere su aprobación. Tu soberanía psicológica no es contingente a que reconozcan que no les estabas dando la ley del hielo. Simplemente es. Y permanece estable en su propia verdad independientemente de sus acusaciones, sus interpretaciones, sus demandas de explicación. Exploremos por qué no puedes explicar tu salida de proyecciones de otros. Jung documentó que intentar explicar por qué no estás explicando es participar en exactamente el marco que tu silencio está revelando como innecesario. Cuando alguien te acusa de la ley del hielo, e intentas explicar que tu silencio no es hostil, que es simplemente tu estado natural después de diferenciación, que no sientes necesidad compulsiva de explicación constante, has validado su premisa. Has confirmado que silencio requiere explicación, que tu existencia en tu realidad necesita justificación para ser aceptable. Y Jung observó que esta validación, este acto de explicar tu silencio, reinicia el ciclo entero, porque ahora tienes palabras, y pueden procesar esas palabras, y ajustar su proyección basada en esas palabras. Oh, no me está dando la ley del hielo, solo está diferenciado. Pero la proyección continúa. Ahora proyectan sobre tu diferenciación en lugar de sobre tu silencio. Ser diferenciado es solo excusa para ser frío. Y te encuentras explicando tu diferenciación, justificando tu falta de necesidad de justificación, defendiendo tu falta de participación en defensa. El ciclo no termina. Porque explicación genera necesidad de más explicación. Justificación crea demanda de más justificación. Defensa invita más ataques que requieren más defensa. Y Jung documentó que la única salida de este ciclo es no entrar en él. No explicar. No justificar. No defender. Simplemente existir en tu silencio. Dejar que interpreten como interpretarán. Dejar que proyecten lo que proyectarán, y permanecer firme en tu conocimiento de que su interpretación de tu silencio no define tu silencio. Su proyección sobre tu falta de explicación no hace tu falta de explicación incorrecta. Su acusación de la ley del hielo no convierte tu silencio genuino en la ley del hielo. Jung observó que esta capacidad, permanecer silencioso independientemente de acusaciones sobre tu silencio, es lo que completa diferenciación, porque ya no necesitas que entiendan tu silencio para permanecer silencioso. Ya no requieres que reconozcan que no eres hostil para existir en tu estado natural. Ya no sientes necesidad compulsiva de corregir su proyección. Puedes dejar que su proyección sea su proyección, y permanecer en tu realidad, silencioso, centrado, soberano. Examinemos la irreversible completación de diferenciación que hace explicación constante obsoleta. Jung documentó que hay punto en individuación donde explicación constante simplemente termina. No porque decidas estratégicamente retener, no porque estés castigando a otros con silencio, sino porque la necesidad compulsiva de explicación ha sido integrada como mecanismo de fusión que ya no sirves. Has hecho suficiente trabajo de sombra para reconocer que tu realidad no requiere validación externa para ser válida. Tu experiencia no necesita confirmación de otros para ser real. Tu verdad
No necesita ser traducida en palabras para consumo de otros para permanecer verdad. Y este reconocimiento, esta integración de que tu realidad es tuya independientemente de comprensión externa, cambia fundamentalmente tu relación con explicación. Ya no sientes impulso de explicar cada malentendido. Ya no saltas a corregir cada proyección. Ya no te sientes compulsivamente impulsado a traducir tu experiencia interna en palabras que otros puedan procesar. Porque sabes, en nivel profundo que no requiere palabras, que su comprensión o incomprensión de tu realidad no afecta tu realidad. Puedes ser malinterpretado y permanecer centrado. Puedes ser proyectado y permanecer firme. Puedes ser acusado y permanecer silencioso. Y esta capacidad, esta soberanía psicológica que no requiere explicación constante, es lo que otros experimentan como la ley del hielo. No porque sea la ley del hielo, sino porque en su marco, en su experiencia de participación mística, falta de explicación constante solo puede significar retención hostil. No pueden concebir silencio que no sea estratégico. Presencia que no requiere validación verbal constante. Existencia que no necesita traducción continua en palabras. Jung observó que esta incomprensión, su incapacidad de concebir tu silencio como cualquier cosa excepto hostilidad, no es tu problema resolver a través de explicación, porque su incomprensión revela su participación mística, no tu obligación de mantener esa participación mística explicando. Su interpretación de tu silencio como la ley del hielo revela su dependencia en explicación constante, no tu responsabilidad de proporcionar esa explicación. Y cuando puedes permanecer silencioso incluso frente a acusaciones de que tu silencio es hostil, cuando puedes existir en tu realidad independientemente de cómo interpretan esa existencia, has completado crucial etapa de diferenciación. Has integrado que tu silencio no requiere su comprensión, que tu realidad no necesita su validación, que tu soberanía psicológica no es contingente a su reconocimiento de esa soberanía. Jung pasó décadas documentando que cuando has completado suficiente integración de sombra para existir en silencio genuino, interpretaciones de otros de ese silencio te dicen nada sobre ti y todo sobre su psicología. Proyectan en tu silencio lo que sea que estén evitando, su dependencia en validación, su incapacidad de autorregularse, su material de sombra no integrado, y demandan que expliques para dar sustancia a su proyección. Pero silencio genuino no se defiende. No explica por qué no explica. Simplemente existe, y permanece firme en su propio conocimiento, independientemente de cómo otros lo interpreten. Esta es soberanía psicológica, no necesitar confirmación externa para saber tu propia realidad. Y esa soberanía, aunque revela dependencia de otros, no es tu responsabilidad explicar, defender o sacrificar. Tu silencio no es crueldad, es conciencia. Tu negativa a explicar no es frialdad, es completación de diferenciación. Tu silencio revela su dependencia no a través de acusación, sino a través de simple existencia. Y lo que hacen con esa revelación, si comienzan su propio trabajo de sombra, o encuentran a alguien más para proporcionar explicación constante que mantiene participación mística, es enteramente su elección. Jung documentó que meta de individuación no es ser entendido por todos, no es tener tu silencio validado por aquellos aún perdidos en necesidad de explicación constante. Es volverte completo, integrar sombra, diferenciarte de inconsciencia colectiva, desarrollar realidad genuina que existe independientemente de validación externa. Y a veces, a menudo, esa realidad será malinterpretada. Tu silencio será llamado la ley del hielo. Tu falta de explicación será experimentada como hostilidad.
Tu simple existencia en tu propia verdad será proyectada como abandono. Pero tu silencio no es la ley del hielo, es diferenciación completa. Tu falta de explicación no es hostilidad, es soberanía psicológica. Tu existencia en tu propia realidad, sin necesidad de traducirla constantemente en palabras, no es abandono, es individuación. Y las acusaciones que otros hacen sobre tu silencio dicen todo sobre su dependencia, en explicación constante, y nada sobre tu realidad. Permanece silencioso, no para probar algo, no para castigar a nadie, no para retener hostilmente, sino simplemente porque silencio es tu estado natural después de que has hecho trabajo de volverse completo. Y ese silencio, esa soberanía, esa existencia en tu propia realidad sin necesidad de validación externa constante, eso es lo que Jung llamó vivir tu vida real en lugar de vida que participación mística demandaba. Por eso tu silencio revela su dependencia. Y por eso tu silencio no es tu problema explicar, defender o sacrificar. Es simplemente quien te has vuelto. Y quien te has vuelto es alguien que ha hecho trabajo que ellos aún están evitando. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,